La estoy viendo a Cristina acá. Bienvenidas. ¿Cómo están? Qué lindo. Hola, ¿qué tal? Si les parece, aguardamos unos segunditos más hasta que ingresen más gemas. Sí, sí, sí. Ahí Sí, mis. porque tengo 7 menos 5 yo. Sí, Vamos a empezar puntuales a las 7. correcto. No sé si es necesario grabar ya o empezamos la grabación cuando empieza el... Ahí vamos. Bueno, buenas tardes, bienvenidas. Esta es una nueva capacitación en el marco del acuerdo que hemos firmado con la Escuela Argentina de Negocios. Hoy vamos a hablar de lenguaje corporal o comunicación no verbal. Les doy la bienvenida en nombre de nuestra presidente Silvia Muñoz, que hoy no pudo estar presente por otros compromisos. Pero bueno, acá estoy yo dándole la bienvenida en nombre de la comisión directiva y de GEMA. Y sin pérdida más de tiempo, vamos a dar lugar a nuestra querida Alejandra, que ya es una amiga de la casa, para que empiece con su capacitación. Gracias. Muchas gracias. Muchas gracias a todas. Me encanta este espacio. La verdad es que lo valoro muchísimo porque me gusta ver mujeres emprendedoras y sentirme una más cuando me junto con ustedes. Y por supuesto, aportar, ¿no? Todo lo que sea para aportar a que las emprendedoras se sigan formando, si tengamos este espacio de interacción, mucho mejor. Como bien decía Delia, hoy vamos a hablar de la comunicación no verbal y vamos a ir un poquitito más, vamos a tratar de entender un poco qué es esto de la programación neurolingüística, a cómo poder comunicar o cómo identificar en el otro cuando comunicamos con un cuerpo. Así que, sin más preámbulo, voy a compartir pantalla. Ahí estamos. Pongo modalidad presentación. Bueno, como ustedes saben, la comunicación no verbal implica que nos comunicamos con otros a través de nuestro cuerpo, a través de nuestros gestos, incluso a través de nuestros silencios. Con lo cual, perdón, ahí se me fue el dedo. Con lo cual, em, también tenemos que, somos seres muy sabios y nuestro cerebro es muy sabio. Entonces empezamos a decodificar hasta inconscientemente a veces qué es lo que nos quiere decir el otro, ¿sí? Con sus silencios, con sus miradas, con su posición corporal. Y ahí empezamos como a interpretar. Lo que pasa es que a veces interpretamos quizás no de la mejor manera o tenemos desarrollado nuestro cerebro para empezar a generar percepciones, que no tiene nada de malo, sino que a veces le damos un sentido a las cosas o a las situaciones que no son tal en la realidad. Y eso nos puede perjudicar a la hora de establecer un vínculo comercial, establecer un acuerdo, generar alguna alianza, ¿no? Que es un poco lo que a ustedes les interesa, ¿no? Cómo potenciar mi negocio, cómo genero nuevas alianzas, cómo me muestro ante un potencial cliente. Y eso, digamos, se aprende a desarrollar, pero primero tenemos que entender o se aprende a percibir en el otro. Entonces, les traigo una herramienta que se llama programación neurolingüística, que justamente lo que nos trae es una forma distinta de entender al otro individuo, otro u otra. Decimos entonces que la programación neurolingüística abarca 3 verticales. Ahí se está sumando Claudia Álvarez. Perfecto. Bienvenidas a los que se están sumando. ¿Y qué nos dicen estas verticales? La primera, que abarca la programación, decimos que involucra emociones, pueden levantar la mano las veces que quieran, ¿sí? Interrumpir, acotar, digamos, esto es intercambio, ¿sí? Siéntanse libres, porque aparte aprendemos todas a veces de la misma consulta o de un aporte que quieran hacer. Entonces, cuando decimos programación, nos referimos a emociones,
acciones que pueden ser cambiadas. Por eso, de alguna manera, planificamos esas acciones. Claro, nuestro cerebro no lo decodifica, ni quizás inconscientemente nosotros ya tenemos un esquema de cómo nos mostramos, de cómo nos relacionamos, de cómo nos vinculamos. Pero si tuviésemos que hacer algún análisis de nosotros, quizás podríamos empezar a detectar cómo nos preparamos para determinadas situaciones. A eso le llamamos programación, ¿sí? Nuestro cerebro, por supuesto, es muy sabio, es muy inteligente y trabaja de una forma muy en automático, les diría. También decimos que la programación es según el momento y la situación en donde nos encontramos, ¿no? A veces podemos programar más, a veces podemos programar menos. Después vamos a la parte central que tiene que ver con lo neuro, ¿sí? Nuestro cerebro puntualmente. Entonces acá vienen todos los comportamientos de nuestros procesos, ¿sí? De nuestro neuro, de nuestro aparato pensante. Usa entrada y salida. Entonces, ¿cómo decodificamos lo que el otro nos quiere decir? A través de nuestros sentidos, ¿sí? A través de nuestro cuerpo. Y hay tres grandes sentidos de donde podemos destacar esa apreciación en el otro, que es a través de la visión, a través de lo que oímos, nuestro olfato, el tacto, el gusto y los sentimientos. Y por último tenemos toda la vertical de la lingüística. Ahí se abre un abanico enorme para poder hablar de procesos que queremos mostrar o compartir con otros. Se refiere puntualmente al lenguaje, pero también a palabras que pueden ser interpretadas de distintas formas, ¿no? Quizás nosotros en el castellano tenemos un vocabulario mucho más amplio, pero suele pasar a veces con vocabularios sajones, como el inglés, que es un idioma bastante universal, pero que da lugar a muchas interpretaciones, ¿no? Una palabra puede significar diferentes cosas y hay que estar muy atento al hilo de la conversación, a la puntuación, a cómo se dice, hasta en la fonética. Entonces, en lenguaje más formal, podríamos decir que la programación neurolingüística es una disciplina que se basa en la comunicación, por supuesto, ¿no? Que es un apéndice de la comunicación y por eso decimos que es comunicación no verbal, y que esas diferencias pueden encontrarse de persona a persona. Hablamos entonces que es un estudio de la experiencia bien subjetivo, porque abarca las distintas formas en donde nos damos a conocer y damos a entendernos. Entonces es tan particular como las personas existen. Quizás yo digo algo con mi cuerpo y seguramente si las colocara a ustedes dirían lo mismo, pero con otros gestos, ¿sí? Porque somos distintos, porque le ponemos otro énfasis, porque hablamos de formas diferentes, porque somos expresivos, ¿no? Entonces, como los modos los colocamos de forma muy personal. Por eso decimos que es una experiencia muy subjetiva. Y además, evaluar hace la diferencia entre dos personas y las implicaciones que esto tiene en los ámbitos de su vida, dos o más, ¿no? Porque nos comunicamos con otro, al menos con uno o más. Y también tenemos que ser conscientes que todo lo que comunicamos tiene un impacto en el otro, ¿sí? En su forma de pensar, en sus expectativas, en sus frustraciones, digamos, ¿no? Esto tiene un impacto en el otro. Cada vez que comunicamos algo, generamos algo en el otro. Entonces, la PNL, la programación neurolingüística, se basa en habilidades comunicacionales, ¿no? Vamos, seguimos un poquito más. ¿Para qué sirve? Bueno, la realidad es que tiene tantas opciones de ser interpretada que hay muchas formas en donde tratamos de entender al otro, ¿no? Hasta incluso inconscientemente. Pero bueno, desde una mirada quizás más organizacional, podríamos decir que es un instrumento de control, es un instrumento de comunicación. ¿Por qué de control en el buen sentido? Porque decimos que las personas cuando se relacionan, ciertamente tienen ese nivel de control de lo que dicen y lo que están buscando en el otro.
Y ni hablar cuando quizás estamos hablando en posiciones jerárquicas, ¿no? Vínculos de poder, donde hay alguien que tiene injerencia en lo que hace el otro, ¿no? Jefe, colaborador. Entonces, es un instrumento de control para ciertas medidas. También decimos que es un instrumento de comunicación dentro de la dinámica organizacional. ¿Por qué? Porque la dinámica organizacional se va construyendo con las personas que forman parte de ese grupo. Entonces, seguramente la forma en la que nos comunicamos en un equipo seguramente sean distintas en otro. Hasta incluso el espacio o el momento, ¿no? No es lo mismo seguramente ¿se escucha algún ruidito ahí que puede llegar a generar interferencia? Les sugiero que por ahí se pongan en mute y después al final abrimos a preguntitas, ¿sí? Más que nada para que a ustedes les quede una grabación más fiel. Me refería entonces a los eventos, las diferentes reuniones en donde interactuamos. Seguramente en un evento más formal, nuestra posición corporal es muy distinta a una situación más informal. Entonces también decimos nuestros cuerpos hablan, nuestras posturas. La PNL ofrece herramientas y técnicas, muchas, muy variadas, que seguramente ustedes saben y saben distinguir en el otro las formas en que reciben esa información o esa comunicación, ¿no? Claramente, voy a traer un ejemplo, ¿no? Que por ahí todas pasaron, que es cómo le vendo una idea al otro, ¿no? Cómo le propongo, cómo trato de enamorar para que acepten mi idea, mi producto, mi servicio. Entonces, ahí en verdad estamos utilizando herramientas que tengan una incidencia en el otro, ¿no? ¿Qué busco en el otro? Que se interese, que quiera comprar, al menos que quiera escucharme. Lo mismo pasa cuando estamos encarando una negociación, ¿sí? En donde estamos argumentando para llegar a algún acuerdo posible que nos beneficiemos ambos. Entonces, esas son todas herramientas y técnicas sencillas que podemos utilizar desde el punto de vista más relacional, ¿no? Cómo logro establecer un vínculo con el otro y a partir de ahí lograr un beneficio propio. Cuando digo beneficio propio, no tiene que ver con perjudicar al otro, sino buscar el objetivo, ¿sí? Por el cual me estoy comunicando con alguien. ¿Qué busco? ¿Sí? Entonces, no está mal programar ese encuentro o ese vínculo para entender cuál es el objetivo que persigo con esto. Voy a correr un poquito todo lo que tenga que ver con vínculo social, ¿no? Porque la riqueza de esto tiene que ver con utilizar herramientas desde lo organizacional. Hablar con clientes, con proveedores, con pares, incluso con la competencia, con entidades gubernamentales, ¿no? Entonces, nos permite empezar a desarrollar otras habilidades. ¿Para qué? Para generar un clima de confianza, para lograr un objetivo, para co-construir algo, ¿sí? Alguna idea que estemos colaborando con otros. Tantas ideas o tantas alianzas surgen por un buen vínculo, ¿sí? O por una buena interrelación. Entonces, ¿por qué no utilizar a la programación neurolingüística que nos permite empezar a estudiar al otro? ¿Por qué es importante la programación neurolingüística en la comunicación? Bueno, porque nos dimos cuenta que los conflictos personales o las relaciones quizás vistas como barrera y sí inciden después en la producción que nosotros hagamos. Es decir, cuanto más simples sean los procesos o cuanto más afines sean los vínculos, mejor van a ser los resultados. No importa, digamos, cómo construimos esos vínculos, a partir de qué los construimos, sino lo que importa es lo que logramos establecer o lo que nos proponemos para después lograr ese objetivo. Vamos a seguir un poco más. Entonces, analizándolo desde ese punto, decimos, bueno, ¿cuál es nuestro problema hoy? ¿Sí? ¿Por qué quizás una misma estrategia se puede plantear con éxito en un lugar y quizás a veces no sale, ¿no? Porque a veces lo que nos proponemos no tiene el resultado esperado. Primero, no frustrarse, ¿no? Tratar de entender qué hicimos bien y qué hicimos mal.
¿Qué postura? Y la verdad es que acá hay que ser muy críticos, ¿no? ¿Qué postura o cómo me preparé para ese momento, para esa situación? ¿Me preparé? ¿Realmente hice los deberes? ¿Qué objetivo me planteé? ¿Quiero establecer un buen vínculo solamente o quiero lograr tener una alianza a largo plazo? Bueno, sepamos entonces que si lo que buscamos es una alianza, un relacionamiento a mediano y largo plazo, tengo que proponerme generar acciones que sean win-win, ¿sí? Ganar, ganar. Algo que le interese al otro, pero también algo que me interese a mí. Entonces, acá radica quizás el primer problema, ¿no? Cuando solo miro mi propio beneficio. Y todo nuestro comportamiento a veces queda demasiado expuesto, ¿no? Cuando veo, ¿no? Diferentes personas relacionándose y hacen muy de manifiesto su propio interés, queda tan expuesto que lo que logra en el otro es un rechazo, ¿sí? Cuando digo, bueno, voy a poner por ahí un ejemplo más burdo, ¿no? Pero vieron que a veces en los momentos donde se pide aumento salarial o donde un jefe está evaluando los salarios del equipo, pero primero se coloca su propio sueldo y después redistribuye lo que queda para el equipo. Eso se nota, ¿sí? Y si el equipo se llega a enterar de esta estrategia mal llevada, puede provocar un rechazo en el equipo, ¿no? Entonces, ¿eso qué trae? Consecuencias negativas, frustraciones, un lenguaje corporal negativo, disminución en la producción, ¿sí? Personas que están acostumbradas a resolverlo todo probablemente bajen su nivel de rendimiento y eso se puede trasladar hacia otros ámbitos, ¿no? Con otros ejemplos. ¿Vamos bien hasta acá? Digo. Sí. ¿Qué le pasa a nuestro cerebro entonces cuando hablamos de comportamientos de otros? Empiezan a surgir creencias, ¿no? Que son esos mensajes poderosos que recibo. ¿Por qué decimos mensajes poderosos? Porque generan un impacto determinado en mí, ¿sí? No da lo mismo no recibirlo. Entonces vuelvo de nuevo quizás a relaciones de poder. Quien tiene poder en la información probablemente genere un mensaje poderoso en mí, ¿no? Si nosotros somos los dueños de esa verdad o de esa información, vamos a generar un mensaje en los otros. Pero a la vez, nuestro cerebro se convence de lo que creemos. Y acá traigo, ¿se acuerdan cuando decíamos, bueno, cuáles son nuestras percepciones? Nuestras percepciones se vuelven reales, ¿no? Y ahí por ahí se torna bastante peligroso esa realidad, ¿no? Cuando no lo es tal, porque nos lo creemos. Entonces, nuestro cerebro empieza a crear sensaciones y sentimientos y verdades que a veces no lo son tanto y que inconscientemente empezamos a transmitirlo en el otro. Entonces, ¿cómo nos perciben los otros? A través de la vista, ¿no? A través de la observación, que es la forma más rápida de entender al otro gestualmente. También puede ser a través de los sentidos del olfato, el gusto, el tacto, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con situaciones de contacto también son percibidas con el otro. Imagínense, en Argentina, los argentinos nos saludamos con un beso, ¿no? Es normal y habitual que hombres y mujeres nos saludemos con un beso. ¿Qué pasa si viene alguien y nos da la mano? Alguien conocido, ¿no? Ya genera un ruido en nosotros, porque no es normal y habitual. Entonces ahí empezamos con nuestras percepciones. Algo le hace ruido de mí, o no me quiere tanto, o no me pretende, no pretende que soy parte de su equipo, ¿no? Empezamos como a pensar inconscientemente, ¿y eso qué hace? Nuestro cerebro se empieza a llenar de fantasmas, ¿no? Y ahí empezamos a decir, y bueno, ¿y por qué le voy a prestar tanta atención o voy a poner todo de mí cuando ni siquiera soy tenido en cuenta? Entonces empezamos a generar ideas que quizás son bastante diferentes de la realidad, pero que interpretamos a través de formas de actuar, en este caso, ¿no? Formas de actuar y de vínculo. Entonces, vamos a uno más gratificante, por ejemplo, una felicitación, ¿no? Recibimos un reconocimiento, una felicitación en público. El impacto sobre eso es enorme, ¿sí? Gratificante, alegría, sensación de orgullo.
ganas de dar más, hasta incluso ganas de hacer una retroalimentación con el otro, ¿no? De pagarle como gratitud, pagarle con un gesto similar. Entonces, miren ustedes qué impacto genera uno y en el otro, y no estamos hablando a veces ni de palabras, solamente gestos. Nuestro cerebro empieza a decodificar eso. ¿Y cómo se crean esas creencias? Bueno, un aspecto interesante y transformador de la PNL es justamente el uso de las palabras emocionales. A través de lo que escuchamos es lo que genera impacto positivo en nosotros. Y todo lo que tenga que ver con el vínculo emocional genera un mejor impacto aún. Entonces, eso podría ser una clave para cuando establecemos nuevos vínculos, ¿sí? Primero porque no nos conocen. Entonces, ¿cómo queremos generar un buen impacto en el otro? Eligiendo palabras inteligentes, ¿no? Destacando quizás alguna característica del otro o elogiando algo que queramos destacar en el otro, y eso nos juega a favor a la hora de establecer un buen vínculo. Ejemplo, me contacté con vos porque me dieron buenas referencias tuyas, te escribo o me gustaría tener una reunión porque tengo buenas referencias de los servicios que otorgás. Entonces, eso nos abre puertas, ¿sí? Y lo mismo, por supuesto, ¿no? Sugiero, cuando no hay una retroalimentación, digamos, espontánea, bueno, pedir una opinión. No está mal, al contrario, pedir opinión al otro. ¿Qué te parece el servicio? Decime unas palabras después de haber tenido esta reunión, iniciar una retroalimentación, ¿no? De forma más proactiva. Eso genera un buen vínculo y genera emoción positiva en el otro, ¿no? Entonces, ¿cómo lo puedo vincular a una gestión organizacional? Bueno, de esta manera, a través de la palabra, a través de los gestos, a través de la dedicación, ¿no? Cuando tenemos una reunión planificada, nos damos cuenta cuando nos están esperando, cuando nos generan un espacio, cuando nos ofrecen, no sé, un café o reservan su agenda para nosotros, que cuando no pasa, ¿sí? Es un antes y un después. Entonces, eso se valora también muchísimo y puede ser una buena vía para canalizar un futuro acuerdo. Traje un pequeño video para mostrarles, un segundo, donde una persona, ya les digo el nombre, es española ella, se llama Elsa Punset, nos habla del lenguaje no verbal. Un segundo, ¿eh? Lo llamaban Ahí les comparto. el niño del cerebro roto. A los 5. Vamos. Años, Jim Quick se cayó de una silla y se fracturó el... El lenguaje no verbal es el lenguaje secreto de las personas. Decimos mucho más cuando no utilizamos palabras que cuando hablamos, porque en realidad las palabras sirven más bien para engañarnos los unos a los otros o para transmitirnos informaciones muy complejas. Pero las emociones se plasman en gestos muy discretos, pero cuando sabemos leerlos son tremendamente útiles. Gestos que delatan cuando alguien está mintiendo. Bueno, alguno muy obvio para que lo reconozcáis, porque somos muy buenos reconociendo a los mentirosos, ¿no? Y todos mentimos en algún momento del día, a veces por piedad, y otras por necesidad, y otras por miedo, y otras por maldad. Bueno, un mentiroso difícilmente os va a mirar a los ojos, generalmente va a esquivar la mirada. O se va a echar para adelante o se va a echar para atrás, pero va a tener ciertos gestos defensivos. Y luego está lo de la nariz, ¿sabéis? Eso de que la nariz
crece cuando mientes? Bueno, pues es porque la nariz es un tejido eréctil y se hincha de sangre. No la vais a ver crecer, pero a lo mejor vais a ver que el mentiroso se rasca un poco la nariz. Ese es un gesto interesante. ¿Cómo mirar a alguien para causar buena impresión, por ejemplo, en una entrevista de trabajo? Bien. Lo que queremos aquí, por encima incluso de los conocimientos de esta persona, lo que está buscando el que entrevista es alguien en quien confiar, alguien que sea amable, que sea transparente, con lo cual miremos a los ojos de esa persona. Eso es tremendamente importante. Bueno, una mirada para seducir. Está la famosa mirada de los ligones, que es la mirada triangular. Miras el ojo izquierdo, el ojo derecho, la boca y vuelves a subir. Esa es la típica mirada de los ligones. Acabo de reventar el secreto de los grandes ligones, lo siento. Dentro del lenguaje secreto de las personas está un gesto que pasa desapercibido, que es cuando ves a alguien rascarse, ¿no? A veces te rascas porque algo te pica, pero generalmente el micropicor revela mucho acerca de lo que no estás diciendo. Por ejemplo, tienes ganas de marcharte y no puedes. Inconscientemente, el cerebro va a mandar mucha sangre a tus piernas y vas a empezar a rascar las piernas por fuera. Ese es el típico gesto de que te gustaría marcharte. Y va a ocurrir antes de que tú te des cuenta. O cuando estás pensando, ¿os habéis fijado que a menudo hacemos este gesto? Estamos pensando porque fluye la sangre con más fuerza a la cabeza. Micropicores. Bueno, sabéis que tardamos muy poco tiempo en causar una buena o una mala impresión, ¿no? Algunos trucos muy rápidos. Si quieres causar una buena impresión, lo que quieres sobre todo es que el otro se sienta seguro contigo, ¿no? Acuérdate de su nombre, mírale a la cara, dale la mano, dile hola, sé sencillo, sé natural, ¿no? Causa una impresión que sobre todo de sensación de seguridad. Un buen apretón de manos, pues ni demasiado blando ni demasiado duro. Se ha visto que muy a menudo el apretón de manos se parece a la personalidad del que lo da, con lo cual no siempre es fácil cambiarlo. Pero intentar recordar, no darlo con la mano hacia arriba, no darlo con la mano hacia abajo, sino una mano de frente y, como os decía, ni demasiado duro ni demasiado blando. Usted está buscando una receta. Algunos tips de lo que a veces por ahí nos cuesta, ¿no? Cuando vemos a otro, bueno, ya sabemos cuáles son algunos secretitos para presentarnos o para querer causar una buena impresión. Vamos a seguir un poquito más. ¿Sabían ustedes que nuestro vocabulario, por supuesto, entiendo que sí lo saben, ¿no? El castellano es uno de los vocabularios más amplios que tenemos, ¿no? Y que eso, esperen, que se me fue la hojita. Uy, ¿dónde estaba? Bueno, quería decirles eso, que tenemos un vocabulario muy amplio y que lo utilizamos muy poco. Entonces, a veces poder utilizar un vocabulario que nos identifique hace la diferencia, ¿no? Elegir palabras como más distintivas. No, a veces por ahí nos resulta más simpático utilizar las palabras de moda, pero eso no nos va a hacer distintos. Eso es como un instinto en donde buscamos pertenecer, ¿no? Generar ahí algún grupo de pertenencia, buscar ahí algún signo de aceptación. ¿Qué ocurre en el cerebro cuando tenemos una idea? Bueno, la mayoría de estas creencias, ¿no? Nos hacen pensar que nuestro cerebro y esas ideas están como nuevas, como cargadas de algo que pensamos que es único. Bueno, a veces no es tan así y hay que bajarlo a la realidad, ¿no? Y pensar si justamente esa idea potenciadora, esa idea superadora que pensamos, llevarla a la práctica, ¿no? Entonces, ¿cómo podemos como bajar a tierra esas ideas y quizás poniéndolas de manifiesto?
¿no? Charlándola con alguien de confianza, en donde podemos ahí jugar o hacer una especie de prueba piloto. Eso es un secretito que por ahí se puede llevar a cabo cuando queremos hacer una presentación de alto impacto, o queremos ganar un nuevo cliente, o queremos, no sé, prepararnos y no fallar. Entonces, pensar si realmente esa idea es tal cual nuestro cerebro la piensa, ¿no? A veces nos pasa al revés, pensamos lo peor. A veces tiene que ver con el miedo a lo nuevo, o miedo escénico, en el caso que tengamos que hablar en público. Pensamos que todo va a salir mal o que esa idea no va a funcionar, ¿no? Entonces, también sirve como un ping-pong hacer la previa con alguien que pueda darnos crítica constructiva, ¿sí? De nada sirve decírselos a, no sé, nuestras parejas, nuestro amigo, alguien que nos quiere, porque les va a costar verlo de forma crítica. Entonces, debería ser alguien que tengamos con la suficiente confianza como para que nos dé una devolución y poder sacarle algo rico a esa experiencia, ¿no? A esa idea que tenemos. Acá está. Habíamos dicho entonces que nuestro vocabulario es muy amplio, ¿no? Y que eso hace que nos distingamos uno de los otros. Una persona promedio, ¿no? Con cierto nivel de estudio, terciario para arriba, tiene un vocabulario entre 2.000 y 10.000 palabras, ¿sí? A medida que nos vamos escolarizando y vamos sofisticando nuestro cerebro cognitivamente, ¿no? Vamos ampliando el grado de complejidad de nuestro cerebro, que lo hacemos a través de el desarrollo de nuevas habilidades o la incorporación de un nuevo conocimiento, se va ampliando nuestro espacio de palabras. Y bueno, hay muchos trabajos que se hicieron sobre esto, pero uno en especial que lo hizo Tony Robbins, dice que hay unas 3.000 palabras que están relacionadas solamente con las emociones. Entonces, la emoción se ve, se percibe, se escucha, y además se puede transformar en una palabra, ¿sí? De esa cantidad, un poco más de 1.000 palabras expresan emociones positivas, ¿sí? De las 3.000 emociones, 1.000 son positivas, mientras que el resto son negativas. Con lo cual también tenemos algo, yo diría, es mi opinión, diría como un signo de sobreprotección o de autoprotección que hace que nuestro miedo a la exposición hace que quizás tornemos situaciones positivas en negativas, aunque todavía no hubiesen pasado, no hubiesen sucedido. La otra vez charlando con un profesional de la psicología me decía que el 80% de lo que pensamos que va a ir mal no sucede. Queda solo en nuestro inconsciente. Imagínense entonces todo lo que nuestro cuerpo, nuestro cerebro decodifica y crea, ¿no? Emociones, crea formas distintas de lo que intentamos comunicar, ¿no? Por ejemplo, cuando recibimos una mala noticia, probablemente nuestro cuerpo lo exprese, ¿no? O cuando mentimos, bueno, Elsa decía, cuando mentimos quedamos expuestos. Hay personas que, por ejemplo, cambian de color, ¿no? O se ponen pálidos, o se ponen rojos, o surge una transpiración. Entonces, todo eso, por más que nuestra voz diga que no estamos mintiendo, nuestro cuerpo habla, ¿sí? Bien. Bueno, y por último, Tony Robbins dice que, por ejemplo, encontró 260 palabras para describir emociones relacionadas a la tristeza, ¿sí? Palabras como estar abatido, afligido, apenado o compungido. Y solo unas 100 que describen alegría. Por ejemplo, contento, alborozado, exultante. Tenemos algo entonces que no sé si es por miedo o realmente habría que preguntárselo a un estudioso del cerebro de cómo nos comportamos y por qué a veces nos cuesta hablar más de lo positivo que de lo negativo. Quizás tenga que ver con experiencias pasadas, ¿no? Somos adultos y tenemos ahí un bagaje de experiencias vivenciadas. Tal vez tenga que ver con eso, tal vez no.
y va a depender mucho también de la forma en que lo procesamos. Además, ¿quién nos ha sorprendido a sí mismo usando palabras que, lejos de elevarnos y ayudarnos, son emocionalmente nocivas, ¿no? Y producen un efecto negativo o improductivo en nuestras acciones? ¿Cuántas veces nos hemos propuesto hacer algo que después nuestro cuerpo hizo distinto? ¿Sí? Me proponí o pensé que iba a salir de una manera y terminó saliendo de otra. Una reunión con un líder, una reunión con, no sé, con el gerente general, donde le llevamos una propuesta, nos hizo una pregunta que nos descolocó y ya a partir de ahí no pudimos seguir digamos, la propuesta, ¿no? Entonces también a veces esto de practicar, ensayar, o tratar de obtener más información del otro para nuestro beneficio nos podría ayudar, ¿no? Por ejemplo, si yo sé que le voy a hablar al gerente general, seguro me va a hacer una pregunta de presupuesto, seguro me va a decir cuánto me sale esto, ¿no? Entonces no puedo ir sin esa información, porque no sé si va a haber otra chance de hacerle una propuesta así. Entonces tengo que prepararme con eso, ¿no? Si voy a ver un especialista, alguien técnico, y no tengo mínimamente el conocimiento, llevemos a alguien que lo tenga para hablar de igual a igual, porque si no también ahí la comunicación va a ser desbalanceada. Vieron que a veces pasa mucho esto con el lenguaje de la medicina, ¿no? Los médicos tienen su vocabulario y tienen, digamos, la complejidad de esa idea y nos cuesta entenderlo, ¿no? Entonces, a veces les preguntamos, bueno, pero simple, ¿no? Hábleme en español, le decimos, hábleme en castellano, baje a tierra lo que me quiere decir. Algunos con más empatía, otros con menos, tratan como de adaptar ese vocabulario. Bueno, el vocabulario técnico es así, ¿no? Si vamos a hablar con un arquitecto, probablemente nos pase lo mismo. Entonces, en algunas cuestiones vamos a estar más preparados que en otras. Entonces, nuestra capacidad de escucha y del desarrollo también de una idea que dé respuesta, también a veces forma parte de esa preparación, ¿no? De lo que nosotros queremos lograr. Chau, Viviana, un gusto. Entonces, todo vuelve a la capacidad de comunicación, ¿sí? No importa las formas, pero sepamos que siempre nos estamos comunicando. La capacidad de comunicación, la capacidad de interpretación, la capacidad de generar vínculos con el otro nos ayuda muchísimo a solidificar esas relaciones o establecer nuevas. Entonces, la PNL nos trae justamente un agregado más. No solo basta con establecer un vínculo, sino que le ponemos el cuerpo, ¿sí? Entonces, estamos aprendiendo poquito, ¿no? Esto es solo un apéndice de un capítulo gigante que es cómo entender lo que el cuerpo dice, lo que el cuerpo comunica, con una postura, con una mirada, con una sonrisa, con un gruñido, con una onomatopeya negativa, ¿no? Entonces ahí tratamos de entender al otro. La mirada, ¿no? Si nos miran, si nos evaden con la mirada, si estamos en una reunión y está mirando la hora, ¿no? Entonces, ¿qué nos quiere decir? Bueno, todo eso habla, ¿sí? Entonces está en nosotros desarrollar la capacidad para entenderlo. Si no logramos decodificar eso, probablemente no tengamos ahí un acuerdo que nos beneficie o un acuerdo positivo, ¿no? Organizacionalmente hablando, ¿no? O, lógicamente, si mi mamá no me mira, le preguntaré por qué, pero la voy a seguir queriendo. Ahora, si de esto depende quizás ese one shot, ese momento en donde quiero mostrar y ser 100% efectivo, si no tengo una lectura de lo que pasa, voy a estar complicado. Les quiero proponer ahora un ejercicio que preparé para que analicemos juntas. Tengo miedo que se me corte, entonces quiero ir directamente acá. A ver qué les parece. Analicemos esta foto. ¿Qué ven? ¿Pueden observar la foto? Un señor leyendo el diario, muy tranquilo, con los pies sobre la mesa. ¿Sí? Se lo ve como muy canchero.
A nosotros no nos llama tanto la atención, sabemos que no es del todo educado, pero decimos, bueno, en nuestra cultura poner los pies sobre la mesa habla un poquito de mala educación, ¿no? Ahora, ¿cómo sería visto esta misma postura, por ejemplo, en un país de América del Norte o en un país musulmán? ¿Se imaginan cómo podría ser visto o cómo es interpretado? Sin duda, la planta de los pies no puede estar exhibida en Ya esa eso está cultura. disruptivo, ¿no? Bueno, les traigo datos que yo no lo sabía. Pero, por ejemplo, para los norteamericanos, poner los pies sobre la mesa es algo normal y sustancial, digamos, ¿no? de su cultura. No trae nada disruptivo. Habría que ver el ambiente, ¿no? No voy a generalizar, pero no estaría tan mal visto. Ahora, en países musulmanes es considerado directamente un insulto, ¿sí? Entonces, miren ustedes, lo mismo pasa, por ejemplo, en los países asiáticos con el ruido al comer. Se aprecia y está bien visto que hagan ruido, hasta es símbolo de que le gusta a la persona lo que está comiendo. Ahora, para nosotros en Occidente es una falta de respeto total. Y así muchas cosas, ¿no? Pero bueno, tiene que ver un poco con esto de entender y no hacer prejuicios, ¿no? Sino es tratar de entender y respetar, porque eso nos habla también de ser un poquito más diversos, ¿no? Y tratar de entender cómo es en los otros y respetar su cultura. Pero sí estar atentos a lo que sí puede generar una ofensa. Bien, esto era un poco el contenido que tenía para hoy. Quiero dejar estos minutitos para que ustedes pregunten, cuenten, hagan su aporte, lo que quieran hacer. Bueno, yo hago un comentario. ¿Qué tal, Ale? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lili? Bien, todo bien. No sabía de esa cifra de 3.000 palabras y que 2.000 eran negativas. Digo, ¿puede estar relacionado un poco con la inseguridad de la persona que se va con una predisposición a me va a ir mal, esto no me va a salir, me va a costar venderlo, y entonces usa más términos negativos que positivos? Probablemente tenga que ver con la inseguridad, con la falta de información, ¿sí? Por el no estar preparado, el no conocer al otro, sí, puede estar ligado a eso. Bueno, y con respecto a lo último que comentaste, bueno, yo trabajé en una empresa japonesa y un día llega un director japonés y se sentó en la reunión tipo yoga, con sus ojitos cerrados, y la verdad que no sabíamos si estaba meditando, si nos estaba escuchando, si no, pero no. Al rato siguió la conversación, era su forma de concentrarse en el tema. Y al Wow. principio nos chocó, pero después nos dimos cuenta que era normal para ellos y que, bueno, lo comparto como una experiencia, ¿no? De lo que es costumbres japonesas. Gracias, Lili. ¿Alguien más quiere hacer algún aporte o preguntar algo? Sí, con respecto a que de poner los pies en el escritorio, me fui al Museo Madame Tussauds en Washington y allí estaba, o en Nueva York, no sé, ahí estaba para sacarme una foto y atrás estaba Barack Obama, Michelle Obama y yo, y era todo como el escritorio. Y yo me saqué, me senté y ahí te sacaban una foto, encima que costaba carísima la foto. El tipo me dijo, poné los pies sobre el escritorio y yo caí, ¿no es cierto? Es como que estoy sentada en el escritorio de la Casa Blanca y puse los pies. Nunca me gustó esa foto porque ¿cómo voy a estar yo en la Casa Blanca, supuestamente, ¿no es cierto? Y con los pies sobre el escritorio? Quedó horrible esa foto. Ni la muestro a nadie porque me parece una mala educación. Yo me enganché en ese momento así de euforia, de qué sé yo, de que estaba divertida, pero es horrible. Bien, Bueno, para esa nuestra era. cultura, ¿ves? A vos te resonó Sí. negativamente No, porque para horrible, nuestra cultura lo horrible, es. horrible. Y Sí. porque para mostrarla acá, todo el mundo iba a decir, che, ¿qué estabas haciendo? Claro, ¿Cómo es estás? mentira, porque yo por lo menos podía venir acá y decir, che, vos sabés que estuve en la Casa Blanca, ya me recibió, no, pero ni siquiera para caer en la mentira, ¿viste?
para divertirnos. Sí, Buenísimo, gracias. sí. ¿Quién más? Muy interesante, Alejandra. Me parece que este es un tema que da, todavía, como decimos, tenemos mucha tela para cortar. La verdad que agradecemos infinitamente y si da para seguir después vamos a verlo con Liliana de comunicación, a ver si podemos seguir desarrollando este tema porque me parece muy interesante, muy útil, muy práctico. Así Buenísimo. que, Yo después les bueno, comparto la presentación si quieren y también el video para que les quede. Y bueno, quedo atenta también a nuestros próximos encuentros. No sé si Sí, ya por están supuesto. comunicados. No quiero Esto- spoilear. No sé si están comunicados los otros dos encuentros. Sí, sí, hicimos un save the date con los anuncios de los 4 encuentros, no, 3, perdón. Los próximos son con el profesor Huesa, así que sí, están ya con las fechas anunciadas y ahora de a poquito vamos pasando el formulario de inscripción. Ah, buenísimo, no se lo pierdan porque el profe es un genio también en todo lo que es comercialización y productos, así que ahí hay mucho también para sacarle el jugo. Absolutamente. Bueno, Bueno, si no hay más preguntas, no me queda más que agradecerles. Contentísima de volver a verlas y espero que sigan varios encuentros más. por supuesto que sí. Muchísimas gracias, Alejandra. Gracias a Gracias, Ana. todas. Y Muchas gracias a gracias, todos que ¿eh? estuvieron presentes. Hasta la próxima. Sí, Chao, gracias. Hasta la chao. próxima. Chao, hasta luego. Hasta luego. Luego.